Todos hemos sentido ese dolor. El vacío que parece devorar todo a tu alrededor cuando pierdes algo o alguien fundamental en tu vida. Puede ser una relación que terminó abruptamente, un ser querido que partió para siempre, un empleo que definía tu identidad o incluso la pérdida de la salud o capacidades que dabas por sentadas. En ese momento, el mundo parece desmoronarse y surge esa pregunta insoportable: ¿cómo sigo viviendo después de esto? Hoy, no voy a ofrecerte solo palabras vacías de consuelo. No voy a decirte que el tiempo lo cura todo o que necesitas seguir adelante. Voy a compartir algo mucho más profundo. Cómo transformar ese dolor desgarrador en un nuevo significado que no solo te permitirá sobrevivir a la pérdida, sino construir una vida aún más significativa a partir de ella. Lo que voy a revelar no es simple, ni rápido, pero es real, fundamentado tanto en la psicología existencial como en las historias de personas reales que han enfrentado el abismo de la pérdida y encontraron un camino a través de él. Este es el método que transforma la gran pérdida no en un final, sino en un doloroso y necesario portal hacia una existencia con propósito renovado. La gran pérdida tiene muchas caras. Para algunos, es el fin de una relación que parecía ser para siempre. Para otros es la muerte de alguien insustituible. Puede ser la pérdida de una carrera que definió tu identidad durante décadas, el diagnóstico de una enfermedad que transforma tu realidad, o la pérdida de un sueño que perseguiste durante años. Independientemente de la forma que adopte, la gran pérdida comparte características universales que la hacen devastadora. Primero, rompe nuestro sentido de continuidad. De repente, el futuro que imaginábamos simplemente desaparece, reemplazado por un vacío perturbador. Segundo, cuestiona nuestras suposiciones más fundamentales sobre cómo funciona el mundo y nuestro lugar en él. Y tercero, la gran pérdida frecuentemente nos roba uno de los elementos centrales a través de los cuales encontrábamos significado y propósito. Las reacciones iniciales a la pérdida son igualmente universales. Sentimos shock, una especie de anestesia emocional que nos protege temporalmente de la magnitud de lo ocurrido. Experimentamos negación, un rechazo de la realidad que es simplemente demasiado dolorosa para aceptar. La ira surge como respuesta a la injusticia de lo ocurrido. La negociación nos lleva a crear escenarios hipotéticos donde la pérdida podría revertirse o evitarse. La tristeza profunda nos sumerge cuando comenzamos a enfrentar la realidad de la pérdida. Y finalmente, muchos experimentan el vacío existencial, la sensación de que la vida ha perdido todo significado y propósito. Este vacío existencial tras una gran pérdida no es solo una experiencia emocional, se manifiesta concretamente en nuestra vida cotidiana. Las personas frecuentemente relatan una profunda pérdida de motivación. Las actividades que antes traían alegría o propósito ahora parecen vacías y sin sentido. El simple acto de levantarse de la cama puede exigir un esfuerzo monumental. Las relaciones también sufren. Puedes sentirte desconectado de las personas, como si estuvieras observando el mundo a través de un cristal grueso. Amigos y familiares bien intencionados ofrecen consejos que parecen triviales o insensibles ante la magnitud de tu dolor. Esto lleva a muchos a aislarse, lo que solo profundiza el ciclo de sufrimiento. La pérdida de estructura y rutina es otro impacto profundo. La persona, relación o rol que perdimos frecuentemente organizaba nuestro tiempo, nuestras decisiones y nuestro sentido de identidad. Sin esa estructura, muchos se sienten a la deriva, incapaces de tomar hasta las decisiones más simples. Ana, una profesora de 42 años, describe su experiencia tras perder a su marido en un accidente. Ya no sabía quién era. Durante 15 años, fui esposa, compañera, mitad de un nosotros. De repente, todas las decisiones eran mías. Todas las comidas eran silenciosas. La cama estaba vacía. No era solo la falta de él. Era como si hubiera perdido mi mapa para navegar la vida.
La pérdida también desafía profundamente nuestra visión del mundo. Cuando algo traumático e inesperado ocurre, nuestro sentido de control y previsibilidad se desmorona. El mundo que creíamos esencialmente justo y comprensible se revela caótico e implacable. Esto puede desencadenar una crisis espiritual o filosófica que cuestiona los propios cimientos de cómo entendemos la existencia. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, ofrece una perspectiva transformadora sobre el sufrimiento humano y la búsqueda de significado. A través de su propia experiencia en los campos de concentración, donde perdió a casi toda su familia, incluida su esposa embarazada, Frankl llegó a una conclusión reveladora. Incluso cuando todo nos es arrebatado, permanece la última de las libertades humanas: la capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Frankl identificó 3 fuentes principales de significado que son particularmente relevantes cuando enfrentamos grandes pérdidas. Primero, encontramos significado a través de lo que creamos o logramos en el mundo: nuestro trabajo, nuestras contribuciones, nuestros proyectos. Segundo, encontramos significado a través de lo que experimentamos: belleza, bondad, verdad, y especialmente a través del amor y conexiones significativas con otros. Tercero, y quizás lo más importante cuando enfrentamos pérdidas devastadoras, encontramos significado a través de la actitud que adoptamos hacia el sufrimiento inevitable. Como escribió Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esta perspectiva es complementada por la psicología del crecimiento postraumático, que demuestra que muchas personas no solo se recuperan de traumas y pérdidas, sino que experimentan profundas transformaciones positivas en 5 áreas principales: mayor apreciación por la vida y cambio en las prioridades, relaciones más significativas con otros, reconocimiento de nuevas posibilidades o caminos, mayor sentido de fortaleza personal, desarrollo espiritual o existencial. Es crucial entender que el crecimiento postraumático no niega el dolor de la pérdida, ni sugiere que la pérdida valió la pena por el crecimiento que proporcionó. En cambio, reconoce que los seres humanos tienen una capacidad notable para construir significado, incluso en las circunstancias más devastadoras. Otro concepto importante es el de sentido situacional versus sentido último. El sentido situacional es el significado que atribuimos a eventos específicos. El sentido último se refiere al significado más amplio de nuestra existencia. Una gran pérdida frecuentemente destruye nuestro sentido situacional, forzándonos a reconstruir no solo nuestra comprensión del evento específico, sino también nuestro entendimiento del sentido último de la vida. El camino para encontrar significado después de una gran pérdida comienza con el permiso para vivenciar plenamente el dolor. Paradójicamente, intentar evitar o suprimir el sufrimiento solo lo prolonga e intensifica. La psicóloga y especialista en duelo Megan Devine explica: el sufrimiento necesita ser presenciado, no arreglado. El primer paso, por tanto, es crear espacio para honrar tu pérdida. Reconoce la legitimidad de tu dolor. Independientemente de lo que otros puedan decir, tu dolor es válido y no necesita ser comparado con el de nadie. No hay jerarquía de sufrimiento y no necesitas justificar tu duelo. Practica la autocompasión. Háblate a ti mismo como le hablarías a un amigo querido enfrentando la misma situación. La autocrítica por no estar superándolo lo suficientemente rápido o por tener ciertos sentimientos solo añade sufrimiento innecesario a tu carga. Encuentra rituales significativos. Los rituales nos ayudan a procesar y expresar emociones que van más allá de las palabras. Esto puede incluir rituales formales como funerales, o prácticas personales como escribir cartas a la persona perdida, visitar lugares significativos, o crear una pequeña ceremonia para marcar momentos importantes. Carlos, un ejecutivo de 53 años que perdió a su hijo adolescente en un accidente, cuenta: durante un año, cada jueves a las 7 p.m., la hora en que recibí la noticia,
Encendía una vela y me sentaba en silencio durante 30 minutos. A veces lloraba, a veces conversaba con mi hijo, a veces solo respiraba. Era mi tiempo sagrado para honrar lo que había ocurrido. A medida que creas espacio para procesar la pérdida, puedes comenzar a explorar significados potenciales a través de cuestionamiento reflexivo. Pregúntate, ¿qué sigue siendo importante para mí ahora? ¿Qué me ha enseñado esta pérdida sobre lo que realmente valoro? ¿Cómo puedo honrar lo que fue perdido a través de la forma en que vivo de aquí en adelante? Escritura expresiva. La investigación del psicólogo James Pennebaker demuestra que escribir sobre experiencias traumáticas durante más de 15-20 minutos al día, durante 3-4 días, puede ayudar significativamente en el procesamiento emocional y la construcción de sentido. Reconstrucción narrativa. Trabaja conscientemente para desarrollar una historia sobre tu pérdida que integre lo que sucedió a tu comprensión más amplia de la vida. Esto no significa crear una historia donde todo sucede por una razón, sino encontrar formas de dar sentido a tu experiencia dentro de la historia continua de tu vida. Marina, una artista de 37 años que enfrentó un diagnóstico de enfermedad crónica debilitante, comparte: en los primeros meses, mi historia era, mi vida ha terminado. Con tiempo y mucha reflexión, evolucionó a, mi vida anterior ha terminado, y ahora estoy descubriendo una nueva forma de vivir con propósito, incluso con limitaciones que nunca imaginé. Exploremos 3 historias reales que ilustran diferentes caminos para encontrar significado después de grandes pérdidas. La historia de Juan. Transformando el dolor en propósito a través de la acción. Juan, un abogado de 45 años, perdió a su esposa por cáncer de mama después de una batalla de 3 años. En los meses siguientes a su muerte, Juan se encontró paralizado por el dolor y el vacío. Era como si los colores hubieran desaparecido del mundo, describe. El punto de inflexión llegó cuando Juan encontró el diario de su esposa, donde ella expresaba su deseo de que más mujeres tuvieran acceso a información sobre detección temprana y tratamiento. Inspirado por sus palabras, Juan comenzó a organizar pequeños eventos educativos en su comunidad. Al principio, era solo algo para mantenerme ocupado, para salir de la cama por la mañana, explica. Pero con el tiempo, me di cuenta de que estaba creando algo significativo que honraba no solo su memoria, sino todo lo que representábamos juntos. 5 años después, Juan administra una fundación que ha ayudado a miles de mujeres a obtener exámenes y tratamiento temprano. El dolor no ha desaparecido, reflexiona, pero ahora coexiste con un sentido de propósito. Encontré una forma de transformar nuestra tragedia en algo que salva vidas. El camino de Juan ilustra lo que Frankl llamaba encontrar significado a través de la creación, contribuir al mundo de formas que reflejan nuestros valores más profundos. La historia de Luisa. Redescubrimiento a través de nuevas conexiones. Luisa, una profesora jubilada de 68 años, perdió a su marido de 42 años después de un largo matrimonio que definía su identidad. Éramos Luisa y Pedro durante tanto tiempo que ya no sabía quién era solo Luisa, cuenta. En los primeros 2 años, Luisa se aisló, evitando encuentros sociales y rechazando invitaciones. Sentía que estaría traicionando nuestra historia si parecía estar siguiendo adelante, explica. La transformación comenzó cuando su nieta de 8 años le pidió que le enseñara a cocinar. Esos domingos en la cocina con mi nieta se convirtieron en un faro de luz. Me di cuenta de que tenía historias para compartir, amor para dar, conexiones para nutrir, dice Luisa. Gradualmente, Luisa expandió su círculo, uniéndose a un grupo de lectura y más tarde a un programa de mentoría para niños en situación de vulnerabilidad. Descubrí que, incluso habiendo perdido el amor central de mi vida, todavía tenía capacidad infinita para formar conexiones significativas, reflexiona. Pedro siempre valoró cómo me conectaba con las personas. Vivir ese valor es una forma de honrar lo que teníamos. El viaje de Luisa ejemplifica encontrar significado a través de la experiencia y las conexiones humanas significativas,
demostrando que incluso después de una pérdida devastadora, nuestra capacidad de formar nuevos vínculos permanece intacta. La historia de Rafael. Crecimiento espiritual a través del sufrimiento. Rafael, un atleta de 29 años, sufrió un accidente que resultó en lesión medular y pérdida de movilidad en las piernas. Un día era un maratonista. Al siguiente los médicos decían que nunca volvería a caminar. Recuerda, la ira y la desesperación dominaron los primeros años después del accidente. Odiaba mi cuerpo, odiaba el mundo, odiaba la injusticia de todo, Rafael admite. Un punto de inflexión llegó cuando, a regañadientes, accedió a participar en un retiro de meditación accesible para personas con discapacidades. Durante esos 10 días de silencio y contemplación, me di cuenta de que había confundido mi identidad con mi cuerpo y sus capacidades, explica Rafael. Fue la primera vez que consideré que quizás mi esencia, mi valor como ser humano, no dependía de lo que mi cuerpo podía hacer. En los años siguientes, Rafael desarrolló una profunda práctica espiritual, eventualmente convirtiéndose en instructor de meditación especializado en trabajar con personas enfrentando cambios corporales traumáticos. La pérdida de la movilidad física abrió las puertas a una libertad interior que nunca habría descubierto de otra manera. Reflexiona. No digo esto a la ligera. Todavía tengo días difíciles, todavía lamento lo que perdí, pero ahora entiendo que mi valor y mi propósito trascienden las limitaciones de mi cuerpo. El viaje de Rafael ilustra lo que Frankl consideraba la forma más profunda de encontrar significado, a través de la actitud que adoptamos hacia el sufrimiento inevitable. Para aquellos que están listos para un trabajo más profundo de construcción de significado después de una gran pérdida, estas estrategias avanzadas pueden ofrecer caminos transformadores. 1. Integración de la pérdida a tu identidad sin ser definido por ella. Una gran pérdida inevitablemente cambia quiénes somos. El desafío es incorporar ese cambio a nuestra identidad sin permitir que nos defina completamente. Esto requiere identificación consciente de continuidad. Reconoce los aspectos centrales de quién eres que permanecen constantes, incluso después de la pérdida. Estos pueden incluir valores fundamentales, características personales, relaciones significativas o propósitos de vida. Creación de una identidad dual en relación con la pérdida. Los investigadores del duelo sugieren que podemos desarrollar una identidad donde somos simultáneamente la persona que sufrió una pérdida devastadora y la persona que está construyendo una vida nueva y significativa. Estas no son identidades secuenciales, primero uno, luego el otro, sino coexistentes. Reformulación de tus historias personales. Revisitando memorias significativas y reinterpretándolas a la luz de tu realidad actual, puedes crear una narrativa de vida coherente que incorpora la pérdida sin ser dominada por ella. 2. Cultivando significado a través de la dialéctica entre aceptación y resistencia. Existe una tensión creativa entre aceptar la realidad de la pérdida y resistir sus implicaciones limitantes. Aceptación radical. Como enseña la terapia comportamental dialéctica, la aceptación radical no significa aprobación o resignación. Es el reconocimiento completo de la realidad como es, no como deseamos que fuera. Esta aceptación libera energía que antes se gastaba en negación o lucha contra lo inevitable. Resistencia significativa. Simultáneamente podemos resistir activamente las narrativas limitantes sobre lo que nuestra pérdida significa. Podemos desafiar suposiciones sobre lo que todavía es posible, qué propósitos aún pueden perseguirse, qué alegrías aún pueden experimentarse. Teresa, una mujer de 61 años que perdió a su hija por suicidio, ejemplifica esta dialéctica. Acepto completamente que mi hija se ha ido y que no pude salvarla. Al mismo tiempo, resisto ferozmente la idea de que mi vida ahora sea solo sobre pérdida y dolor. He encontrado propósito en educar sobre salud mental y todavía encuentro momentos de alegría genuina que no me hacen sentir culpable. 3.
Práctica de trascendencia a través del servicio y altruismo. Frankl observó que el ser humano se realiza plenamente solo cuando se trasciende, cuando dirige su atención hacia algo más allá de sí mismo. Después de una gran pérdida, esta trascendencia puede ser particularmente curativa. Servicio basado en valores. Identifica formas de servir a otros que estén alineadas con tus valores fundamentales y quizás con el legado de lo que fue perdido. Este servicio no necesita estar directamente relacionado con tu pérdida, como el trabajo de Juan con cáncer de mama después de perder a su esposa, pero debe resonar con lo que es significativo para ti. Compartir selectivamente tu historia. Cuando sea apropiado, compartir tu experiencia puede ayudar a otros y simultáneamente continuar tu propio proceso de construcción de significado. Los estudios muestran que el acto de presenciar el viaje de otros a través del dolor puede ser profundamente significativo. Contribución a algo duradero. Involucrarte en proyectos que continuarán más allá de tu vida proporciona una forma de trascendencia temporal que puede ser particularmente significativa después de confrontar la fragilidad de la existencia. 4. Desarrollo de una filosofía personal del sufrimiento. Quizás el trabajo más profundo sea desarrollar tu propia filosofía sobre el papel del sufrimiento en una vida significativa. Exploración de tradiciones de sabiduría. Estudia cómo diferentes tradiciones filosóficas, espirituales y culturales entienden el sufrimiento y la pérdida. No para adoptar cualquier perspectiva íntegramente, sino para encontrar insights que resuenen con tu experiencia. Distinción entre dolor necesario y sufrimiento opcional. El dolor de la pérdida es inevitable, pero podemos reducir el sufrimiento adicional causado por nuestras interpretaciones y reacciones. Comprender esta distinción puede ser transformador. Definición de tu postura existencial. Últimamente, cada persona debe decidir por sí misma qué postura adoptar frente a las inevitables pérdidas de la vida. Esta no es una decisión única, sino una orientación que evoluciona continuamente a medida que integramos nuestras experiencias. Cuando la pérdida parece absolutamente sin sentido, algunas pérdidas parecen tan aleatorias, tan brutales o injustas, que cualquier sugerencia de significado parece ofensiva. La muerte de un niño, pérdidas causadas por violencia o maldad deliberada, o tragedias que podrían fácilmente haberse evitado frecuentemente, caen en esta categoría. En estas situaciones, reconoce la posibilidad del absurdo. Es válido reconocer que algunas pérdidas pueden nunca tener sentido en términos convencionales. Como escribió el filósofo Albert Camus, podemos ser forzados a confrontar el aparente absurdo de la existencia humana. Distingue entre significado de la pérdida y significado después de la pérdida. Puede ser más útil enfocarse no en encontrar significado en la propia pérdida, sino en cómo crear significado en tu vida después de la pérdida, independientemente del evento en sí. Considera el significado como creado, no descubierto. En casos de pérdidas profundamente sin sentido, podemos reconocer que cualquier significado será una creación humana, no un descubrimiento de algún propósito preexistente. Este acto de creación es una expresión profunda de nuestra libertad existencial. Cuando el duelo es complicado o traumático, en algunos casos, la búsqueda de significado se complica por factores adicionales. Duelo no reconocido socialmente, pérdidas como abortos espontáneos, relaciones no tradicionales, muertes por suicidio o sobredosis, o pérdidas que no involucran muerte, como divorcios o diagnósticos, pueden no recibir el mismo reconocimiento social, dificultando el proceso. Duelo traumático. Cuando la pérdida ocurre en circunstancias traumáticas o cuando la persona presenció el evento, el trauma puede necesitar ser abordado antes de que el trabajo de significado pueda avanzar efectivamente. Complicaciones por múltiples pérdidas. Algunas personas enfrentan pérdidas secuenciales o simultáneas que sobrecargan los mecanismos normales de afrontamiento. En cualquiera de estos casos, el apoyo profesional específico puede ser necesario antes o simultáneamente al trabajo de construcción de significado.
como observa la especialista en duelo traumático Sonia Lott. A veces, el sistema nervioso necesita ser estabilizado antes de que podamos involucrar las partes más reflexivas del cerebro necesarias para el trabajo de significado. Cuando la pérdida es colectiva o social, pérdidas que afectan a comunidades enteras, como desastres naturales, pandemias, guerras o desplazamientos forzados, presentan desafíos y oportunidades únicos. Validación a través de la experiencia compartida. Saber que otros enfrentan pérdidas similares puede validar tus propias experiencias y reducir el aislamiento. Significado a través de la reconstrucción comunitaria. Participar activamente en la reconstrucción de comunidades o sistemas después de grandes pérdidas colectivas puede ofrecer un poderoso sentido de propósito. Responsabilidad con la memoria colectiva. En pérdidas históricas significativas, preservar memorias y asegurar que las lecciones sean aprendidas puede proporcionar un sentido de significado transgeneracional. Como dijo Viktor Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento de alguna forma en el momento en que encuentra un significado. Este es quizás el insight más profundo para cualquier persona enfrentando una gran pérdida. A través del difícil trabajo de construcción de significado, la naturaleza del dolor puede ser transformada, no eliminada, pero integrada en una vida que continúe valiendo la pena ser vivida. El proceso de encontrar significado después de una gran pérdida no es lineal, ni tiene un punto final definido. Es un viaje continuo de integración, crecimiento y revisión. Aquí hay orientaciones prácticas para implementar este trabajo en tu vida cotidiana, creando un plan personalizado de construcción de significado. Desarrolla un plan que honre tu propio ritmo y estilo. Evalúa tu momento actual. ¿Dónde estás en el proceso de duelo? ¿Todavía necesitas principalmente crear espacio para sentir el dolor? ¿O estás listo para un trabajo más activo de construcción de significado? Identifica tus recursos. ¿Cuáles son tus fortalezas personales, relaciones de apoyo, prácticas espirituales o filosóficas, u otros recursos que pueden apoyar tu viaje? Elige prácticas alineadas. Con base en los ejemplos y estrategias discutidos, selecciona 2-3 prácticas que resuenen contigo en este momento. Comienza pequeño. Quizás 10-15 minutos diarios dedicados a una práctica reflexiva o una acción semanal alineada con nuevos valores emergentes. Navegando los altibajos. Reconoce que habrá fluctuaciones naturales en tu viaje. Prepárate para olas de duelo. Incluso años después de una pérdida, ciertos desencadenantes, aniversarios, festividades, lugares significativos, pueden despertar olas intensas de emoción. Esto no es regresión, sino parte del proceso continuo de integración. Practica automonitoreo compasivo. Observa regularmente cómo te estás sintiendo y ajusta tus expectativas y actividades según corresponda. En días particularmente difíciles, simplifica y enfócate en autocuidado básico. Celebra pequeños movimientos hacia el significado. Reconoce y honra hasta los más pequeños pasos en tu viaje. El simple acto de notar momentos de conexión, propósito o paz, por más breves que sean, fortalece tu capacidad para construir significado, integrando el significado en la vida cotidiana. El objetivo final es que el significado no sea solo algo que contemplas ocasionalmente, sino que permee tu existencia diaria. Crea recordatorios físicos, objetos, fotografías o símbolos que representan tanto lo que se perdió como el nuevo significado que está emergiendo. Pueden servir como anclas en tu vida cotidiana. Establece prácticas regulares, rituales continuos, desde momentos diarios de reflexión hasta celebraciones anuales. Pueden ayudar a integrar tanto la pérdida como el nuevo significado en tu vida continuada. Comparte tu evolución. Cuando sea apropiado, comparte tu viaje con personas de confianza. Articular las transformaciones que estás experimentando ayuda a solidificar nuevas perspectivas y significados. Como reflexión final, recuerda las palabras de Viktor Frankl. No debemos olvidar que podemos encontrar significado en la vida
incluso cuando nos enfrentamos a una situación desesperada, cuando enfrentamos un destino que no puede ser cambiado. La gran pérdida cambia nuestras vidas para siempre. No hay superación o vuelta a la normalidad. Hay, sin embargo, la posibilidad de construir una vida diferente, una que honre lo que se perdió y simultáneamente abrace las nuevas formas de significado que emergen de las propias cenizas de la pérdida. Esta es quizás la expresión más profunda de la libertad humana, la capacidad de encontrar y crear significado, incluso ante las mayores pérdidas que la vida puede imponer. El dolor de la pérdida es inevitable y debe ser plenamente reconocido y honrado como parte del proceso de curación. Encontrar significado después de una pérdida no significa minimizar el dolor o sugerir que la pérdida ocurrió por una razón. El significado puede encontrarse a través de 3 caminos principales. Creación, lo que contribuimos al mundo. Experiencia, lo que recibimos del mundo, especialmente a través de conexiones. Y actitud, cómo respondemos a lo inevitable. La construcción de significado requiere integrar la pérdida a nuestra identidad sin permitir que nos defina completamente. El crecimiento postraumático es posible a través de la transformación de valores, prioridades y relaciones después de una gran pérdida. Prácticas concretas como rituales significativos, escritura expresiva y servicio a otros pueden facilitar el viaje de significado. La búsqueda de significado es un proceso continuo que evoluciona a lo largo del tiempo, no una solución única o permanente.